clase va a tener diferentes temas, como es la clase de bienvenida e informaciones, y como les iba diciendo, vamos a comenzar con lo que son las informaciones. Mi nombre es Tatiana Estudillo, your English teacher, y acá tenemos la información de cuándo serán nuestras clases de inglés. La clase de inglés será realizada todos los miércoles. Comenzaremos las clases a las 19:05, pero yo a las 19 horas ya voy a estar conectada, esperándolos, saludándolos, no hay ningún problema, aclarando algunas dudas, pero a las 19:05 comenzamos con la grabación. Hoy día nos atrasamos un poquito más porque esperamos un poquito el resto, pero la idea es que nos vayamos ordenando con los tiempos, cosa que a las 19:05 comenzamos la clase y a las 20:35 nos podamos retirar sin problema. Y como dice más abajo, se abre la sala a las 19 horas sin problema para que podamos comenzar a trabajar. ¿Claros hasta ahí? ¿Me podrán hacer dedito arriba si es que quedó claro? Thank you so much. Thank you. Entonces, hay que guardar este horario y vamos a ver cómo vamos a trabajar las clases. Aquí las clases yo las trabajo con una primera parte donde expongo lo que vamos a trabajar o lo que vamos a revisar, y yo ocupo esta aplicación que se llama Genially, ¿ok? Que es un PowerPoint interactivo, que es el que están leyendo y viendo ahora. ¿Por qué es un PowerPoint interactivo? Porque se envía a través de un link. Y ustedes lo pueden ver de sus celulares, tablets o computadores, y dentro de este PowerPoint interactivo aparecen mini videos, aparecen ejemplos, puedo subir fotografías, pueden hacer un clic y van directo a un juego para practicar. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con esta plataforma que les permite a ustedes estar en su trabajo, haciendo clic en algún video que yo los dejo y pueden verlo sin perder lo que estamos viendo. Por lo tanto, es un poco más ordenado, porque toda la información está dentro del PowerPoint. Lo que suelo hacer es entregarle este PowerPoint al final de la clase al profesor Eric, para que ustedes puedan trabajar y resolver algunas dudas ahí mismo durante la semana. Él se los reenvía y los comparte por el WhatsApp, el grupo WhatsApp que tienen con él. Y en el segundo periodo de la clase, por lo general hacemos los juegos interactivos, donde ahí van todos esos juegos, y trabajo mucho con guías interactivas. ¿Por qué hago guías interactivas? Porque entiendo que no todos tenemos acceso a imprimir las guías, por lo tanto yo las trabajo en una aplicación, en una página web, que las vamos a ver más adelante, y también tienen la forma de que si hay una guía para trabajar, el profesor Eric se los va a enviar para que ustedes las puedan tener antemano de nuestra clase. Lo que se les pide, sí, es que si ustedes tienen acceso a esas guías, que el profe Eric se los envía antes, por favor, no las resuelvan antes, esperen las instrucciones, porque esa es la idea. O bien, si no pueden conectarse a esta clase, realícenla una vez que vean este video y la grabación. ¿Ok? ¿Queda un poquito claro cómo vamos a trabajar? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Deditos arriba. Súper. Ok, genial. Voy avanzando entonces con la información de cómo vamos a dividir nuestras clases y cómo lo vamos a realizar. Ahora, me voy a ir a un punto un poquito más técnico, que es sobre el temario de inglés y qué es lo que me pide la prueba del Mineduc para que yo pueda pasar la educación media y la asignatura de inglés. Ustedes saben que ustedes aprueban con la nota 4. En este segundo ciclo, nosotros tenemos unos contenidos que tenemos que trabajar y vamos a enfocarnos solamente en la habilidad de la comprensión lectora. Hay distintos textos tipos que se llaman, que vamos a trabajar. Por lo general, y todos los años que han hecho estas evaluaciones, son textos que corresponden a noticias, a gráficos, a folletos, a manuales. Por lo tanto, de eso nos vamos a basar y vamos a trabajar. Trabajamos distintos vocabularios, formas. Acá, por ejemplo, dicen tiempos verbales simples y compuestos, forma afirmativa, negativa, interrogativa, el pasado de los verbos, elementos generales de cohesión, coherencia, que se entienda un poco las palabras que son similares al español, las otras que son similares, que no son similares. Vamos a trabajar mucho vocabulario, pero es más o menos muy similar a lo que pedían para que ustedes pasaran primer y segundo medio. En este caso, ahora es un poco más extenso lo que se solicita. Las habilidades de evaluar, según lo que nos dice el Ministerio, en la comprensión lectora implica poner en juego un conjunto de habilidades que permiten entender el sentido de distintos tipos de texto, obtener información general y específica y elaborar interpretaciones a partir de los mismos. Muchos años en que estuve trabajando como profe para adultos, yo leía esta parte y decía, pero ¿por qué no les hace ruido a mis estudiantes? Hoy decidí explicarle uno por uno qué es lo que me está pidiendo
el ministerio para que yo apruebe inglés. Entonces quiero que ustedes tengan claro que vamos a trabajar 3 grandes habilidades y todas mis guías y ejercicios que vamos a realizar van a ir enfocadas a esas 3 habilidades. Quizás no vamos a poder hacer muchas actividades para que ustedes estudien los verbos, porque yo necesito que ustedes trabajen la comprensión lectora. Y estas habilidades que se evalúan son identificar, inferir e interpretar y reflexionar. Ahora, ¿qué significa identificar? Implica el reconocimiento de información en distintos tipos de texto de manera explícita. O sea, se centra en hechos concretos del texto. Yo tengo que saber qué cosa específica del texto me están preguntando. Interpretar o inferir requiere interpretar y relacionar información presente en distintos tipos de texto de manera implícita. ¿Ya? Eso requiere que el lector comprenda el significado implícito del texto, o sea, lo que no se puede ver tan bien. Y por último, reflexionar, que involucra el uso de conocimiento e información externos al texto para construir nuevos sentidos o puntos de vista. Esto invita a que ustedes consideren desde su perspectiva personal y apliquen sus propios conocimientos y experiencias para hablar sobre un tema. Y esto es lo interesante de la prueba de inglés del ministerio, que en la parte de reflexionar les permite que puedan responder en español. ¿Ya? Así que por esa parte vamos hoy día a ahondar. Hasta el momento se va entendiendo lo de las habilidades que le está pidiendo el ministerio a ustedes considerar en la comprensión lectora. Ya. Para que no crean, los que están teniendo inglés por primera vez, que les van a poner muchas preguntas de que respondan si va con to be, si va con to get, o vocabulario, porque el ministerio solo les va a evaluar comprensión lectora. Y son estas 3 habilidades que yo quiero ahora comenzar a trabajarlas con ustedes de una forma mucho más detallada. Disculpen si escuchan a mi perra ladrar, pero les juro que se larga a ladrar siempre que me escucha trabajando. Denme un segundo y la callo. Retomo. Vamos entonces con los objetivos de evaluación. Las pruebas de este nivel consideran los siguientes objetivos de evaluación. ¿Qué me está pidiendo esta prueba? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay 3 colores que yo quiero que los recuerden bien. Uno es gris, naranjo y azul. Esto es porque lo vamos a ver después en un gráfico segmentado por estos colores. Las pruebas me piden identificar información específica. Identificar. O sea, por ejemplo, ¿dónde nació Pedrito? Pedrito nació en Concepción. También me pide que tenga que inferir e interpretar. Inferir el sentido global, deducir el significado de una palabra según el contexto aportado por un texto o interpretar la información. Y por último, en un nivel un poco más mayor y más complejo, me pide también que pueda ser capaz de reflexionar, complementar la información, quizás dando algún punto de vista sobre el tema o aportando con algo que se conoce socialmente y que es necesario reafirmar. Ojo con estos colores, porque son las 3 habilidades que nosotros tenemos que reconocer en las pruebas que nos están pidiendo. Miren lo que nos pide el ministerio. Estas son las 20 preguntas de las pruebas que ustedes tienen que pasar para lograr el 4, que es la nota mínima para poder ser aprobados. Acá no estemos buscando ni el 6.7 ni el 7, aquí buscamos el 4 para pasar inglés. Y aquí nos están pidiendo las preguntas por habilidades. ¿Se acuerdan de los colores que yo les había dicho? Acá están en el gráfico. Tenemos gris, naranjo y azul. Ya, ¿qué significa entonces esto? El 50% de las preguntas de la prueba, o sea, 10 preguntas de la prueba, porque son 20, van a ser preguntas de identificar información, ¿ya? Ahí ustedes se centran en hechos concretos del texto, concreto, o sea, lo veo, casi siempre está explícito en el texto. El 40%, que es lo de color naranjo, es inferir o interpretar. Ahí nosotros necesitamos que comprendamos el significado implícito del texto. Ah, el texto se trata de algo de romance, no, se trata de algo de terror. Eso ya lo tengo que deducir yo desde mi interpretación de lo que estoy leyendo. Y el 10% de las preguntas tiene que ver con reflexionar. Y en este caso, ahí se considera la opinión de uno. Pero lo bueno es que en pocas palabras nosotros podemos reflexionar en español en la prueba. Por lo tanto, cuando nos entreguen la prueba para pasar
el nivel de inglés, vamos a encontrarnos con 20 preguntas, ¿ya? Estas preguntas están siempre relacionadas a un texto, porque vamos a ver la comprensión lectora de ustedes. Y de estas preguntas están divididas en preguntas de interpretar, reflexionar, interpretar e inferir. Nosotros tenemos que quedar claro cuáles son esas preguntas para saber con cuáles son las que tengo que yo ir trabajando, lidiando y no asustándome. Por eso tenemos estos meses para ir preparándome de qué tipo de preguntas vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, veamos los ejemplos de preguntas que les traje esta vez. Primera pregunta, identificar. Ya sabemos que en la prueba, identificar va a valer el 50%. ¿Ya? Entonces, la mitad de las preguntas van a ser de identificar. Aquí yo necesito revisar hechos concretos que están en el texto para responder. Ahora miremos, según los textos tipos que me pidió el ministerio y lo que exalumnos míos de esta categoría de educación que me cuentan cómo estuvieron los resultados, por lo general son textos que son de una noticia, de un folleto, de instrucciones de manual, de una biografía o de una información turística. Entonces, coloqué las más comunes que ellos me dicen que suelen aparecer en las pruebas, porque yo les pregunto siempre, ¿cómo estuvo la prueba de inglés? ¿De qué se trata? O le averiguo con Eric de qué se trata la prueba para que me den un indicio y yo poder crear mi material. Veamos una pregunta, está todo en español para que esta clase quede claro más o menos de qué se llama, de qué tipo de pregunta estamos tratando, porque si no la entiendo en español, difícil va a ser entenderla en inglés, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Un texto de noticia. Dice, por ejemplo, la noticia se trataba de un ladrón que sufrió una caída debido al perro del carabinero. El tipo de pregunta que voy a encontrar en esta categoría y que es de la clasificación identificar, que es esto, identificar, dice, según el artículo, ¿cuál es el nombre del protagonista? ¿Se dan cuenta que es una pregunta específica? Lo más probable es que en la noticia aparecía que se llamaba Juanito Magallanes. Entonces, la pregunta es tan específica que yo tengo que ir al texto de la noticia y buscar cómo se llamaba el protagonista de la historia. Ahora, si lo leemos en un texto tipo folleto, una de las preguntas a identificar que podemos encontrar es, ¿qué día y a qué hora comienza el evento? Quizás la fiesta comienza a las 5 p.m. y por eso tengo que revisar porque la información es específica y va a aparecer en el texto. Si lo vemos ahora en un texto de instrucciones de manual y necesito comenzar a arreglar el producto, me van a pedir cuál es el primer paso para ensamblar el producto. Esto es un ejemplo, solo un ejemplo de tipo de preguntas de identificar. Recuerden que estamos conociendo cuáles son las preguntas de identificar. Si me voy a un texto de una biografía, una pregunta a identificar podría ser, ¿en qué año nació la persona mencionada? Si me voy a un texto de información turística, una pregunta de identificar sería, ¿cuál es el horario de apertura del museo? ¿Sí? Ahora, les pregunto, ¿queda un poco claro el tipo de preguntas que son identificar? Quedo atentos con sus deditos, pueden abrir micrófono si tienen alguna duda. Qué bueno. Perfecto. ¿Se va entendiendo? Sí, me dicen. Súper. Bueno, esto se van a aliviar mucho porque si se dan cuenta son el 50% de las preguntas, o sea, 10 preguntas por lo menos van a ser relacionadas a identificar. Entonces, del mismo texto, ¿qué es lo que hace el ministerio? Les hace una pregunta de identificar, una de inferir e interpretar y quizás una de reflexionar. O quizás no, porque como son tan poquitas de reflexionar, no es necesario que aparezcan en todos los textos. Ahora vamos a revisar el tipo de pregunta, identificar, pero con un texto. Entonces aquí les traje un texto en inglés. Sí, no fui mal. Tiro los leones nomás. Tenemos acá un ejemplo en inglés, que este es un material que les creé a ustedes específicamente porque de este mismo texto vamos a sacar 3 preguntas de las 3 habilidades que les pide el ministerio. Ya. Yo les di una ayudita antes, apareció alguien por ahí. ¿De qué se trata el texto? ¿Pueden decirme con micrófono abierto? De información. Ya, pero ¿de qué tipo? A ver, mire.
De Peor de espectáculo. ¿Es una biografía? Por ahí va, muy bien, puede ser una biografía, ¿verdad? Porque noticia no es, un folleto tampoco, instrucción de manual o información turística no se ve. Ahora miren, ¿de quién se va a tratar? De Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Muy bien, gracias. Es conocida Marilyn Monroe para todos ustedes, ¿verdad? Pero Sí. hay que tener cuidado, porque a veces la información que yo manejo no es la misma que aparece el texto. Entonces, siempre es importante leer primero antes de dar mi información para responder las preguntas. Voy a leer el texto en inglés. Sé que hay palabras que ustedes no conocen, no tienen por qué conocer. Este es un texto del nivel A2 que les pide el ministerio, ustedes puedan trabajar. Vamos a ir reforzando estos textos, vamos a reforzar de alguna forma, obviamente, el inglés para que ustedes se sientan más seguros. Pero este es un texto donde tiene un título, una información de un párrafo y luego la pregunta que está relacionado, las preguntas, ¿ya? ¿Qué me dicen por el chat? Voy a leer inmediatamente que no lo tengo acá. ¿Dónde está el chat? El año pasado se trataba de lo mismo las pruebas. Sí, es que las pruebas del primer y segundo ciclo hablan de las habilidades. Lo que yo quiero es que en esta primera clase nos quede claro las preguntas que vamos a trabajar en la evaluación para que las tengan siempre fijas. De aquí a junio, por lo menos, tenemos que estar súper claro del tipo de preguntas que me están preguntando. Entonces, ustedes inmediatamente me van a ir reconociendo el tipo de preguntas y me dicen, estas son preguntas a identificar, esta es una a interpretar. Y la idea es que nos vayamos familiarizando tanto que al final no sea tan compleja la evaluación y tenga el tiempo suficiente de ocuparlo más en el diccionario para entender lo que dice que para asustarme del tipo de pregunta que me están haciendo. ¿Ya? Vamos ahora. Dice, Marilyn the actress. Marilyn Monroe born Norma Jane Mortenson on June 1st, 1926. Voy a ir con mi cursor marcando donde voy leyendo. Marilyn Monroe, born Norma Jane Mortenson on June 1st, 1926, was an American actress, model, and singer. She became one of the most popular sex symbols of the 1950s and early 1960s, and was then emblematic of the era-changing attitudes toward sexuality. Her films grossed $200 million by the time of her death in 1962. Monroe's troubled private life received much attention. She struggled with addiction, depression, and anxiety. Her death, at the age of 36, was officially ruled a probable suicide. Ok, este es el texto sobre Marilyn the actress. Así es el nombre del texto. Pudimos leer datos, fechas y cosas generales de su vida en una forma muy resumida. Ahora pongan. No se escucha, profe. Se fue la profe. Chucha, cagó. Anda viendo al perrito, parece. Anda viendo. Hello, hello. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profe? ¿A dónde está? ¿Quién la raptó?
Se marchó y a su barco le llamó libertad. Ah, se fue la profe. Ahí. Chuta. ¿Quién puso esa canción? Los escucho, pero no escuché todo, pero no podían escucharme ustedes. Qué triste. Ya, eso nunca me había pasado, nunca, nunca, nunca. Así que no sé qué pasó, pero se reinició mi computador. Cuéntenme hasta qué punto llegaron, porque esa parte no los escuché. Hasta cuando habían pasado a hablar de la Marilyn. Para mí que fue la Marilyn Monroe. Sí, llegó desde atrás de la tumba. Ya, a ver. Al menos llegó la señal. Ya había leído el texto de Marilyn, profe. Sí, yo recuerdo que lo había leído, porque estábamos viendo las preguntas de identificar, entonces que ya habíamos visto que era un texto de biografía, y llegamos hasta esta parte de Hasta ahí acá. llegó, profe. Hasta ahí llegó. ¿Sí? Ya, perfecto. Retomemos entonces, porque lo que nosotros estábamos haciendo era revisar el tipo de preguntas que es identificar, que es el 50% del tipo de preguntas que van a tener en el examen final. Y acá tenemos la pregunta de Marilyn Monroe, la pregunta de identificar, que en inglés sería, what was Marilyn Monroe's birth name? Primero que todo, ¿hay alguien que entienda esta pregunta o crea saber de qué se trata esta pregunta? Yo no, profe. ¿Cuál era el nacimiento de Marilyn Monroe? Por ahí, por ahí. ¿Cuál José, era la levanta la pregunta? mano. ¿Alguien sabe? ¿Cuál era el nombre de nacimiento de Marilyn Monroe? Exacto, muy bien, don José. Sí, así es. What was Marilyn Monroe's birth name? Nombre de nacimiento. ¿Aparece No, en el texto? Primero que todo, sí, no, respóndame, ¿aparece sí Norma. o no? Sí, se llama Sí. Norma Jane Mortenson. Muy bien, Norma Jane Mortenson. ¿Se dieron cuenta que acaban de buscar hechos concretos del texto? Aparece incluso en la primera oración. Esa es una pregunta a identificar. Cuando yo descubra que hay 10 preguntas en la prueba y de esas 10 preguntas hay algunas que me piden literal sacar del texto, me voy a sentir muy relajado porque voy a poder ser capaz de buscar la información y responderla. ¿Ok? Entonces acabamos de ver eso, veamos si la respuesta es correcta. Voy a hacer clic acá. Norma Jane Mortenson, así se llama Marilyn Monroe. Good. Ahora, ¿qué pasa si esta pregunta, o sea, este texto de Marilyn Monroe, lo paso a la segunda categoría de pregunta, que es inferir o interpretar? Ahora, en una noticia, en un folleto, instrucción de manual, biografía, información turística, el mismo tipo de texto, este tipo de preguntas, ¿cuáles son? En un texto como la noticia, la pregunta sería, ¿cuál es el problema principal que se describe en la noticia? En un folleto podría ser, ¿qué tipo de público podría estar interesado en este evento? Instrucciones en un manual, por ejemplo. ¿Qué podría pasar si no se sigue el paso 3 en un texto de biografía? ¿Qué cualidad de la persona se destaca en el texto? En una información turística, ¿cuál es el propósito del folleto? Ahora, díganme ustedes, las preguntas de inferir o interpretar son el 40% del texto, o sea, de la prueba. Estas preguntas de inferir o interpretar, ¿las encuentran un poco más difícil que las de identificar? Háganme con dedito arriba o dedito abajo su opinión. Los escucho también. Sí, es más difícil. Ok, ¿por el chat me dice algo? ¿Alguien? No. Ok. Ok. Sí, las preguntas de inferir o interpretar son las más difíciles porque me piden ya sacar una información un poquito más específica. Por ejemplo, la biografía de Marilyn Monroe, si la pregunta acá que está de ejemplo, la aplicáramos en la de Marilyn Monroe, ¿qué cualidad de la persona se destaca en el texto? Que era actriz. Un Ya, sex symbol. ok. Pero la pregunta la tendríamos que tener con mucho cuidado porque puede ser que ese sea solo un dato específico. En cambio, aquí hablamos de una cualidad de la persona.
Entonces, este tipo de preguntas a veces se hacen un poquito más tramposas. ¿Qué es lo que sugiero yo? Yo, para sacar ese 4 y pasar esta prueba de inglés, sugiero que tener correctas por lo menos todas las preguntas de identificar. Y si llego a tener algún error, sea en este tipo de preguntas de inferir o interpretar, que nos toma mucho más tiempo deducir de un texto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sugiero yo? Primero, conocerlas de identificar, que son las que me van a dar el puntaje que yo necesito, que son las 10 preguntas correctas. Y luego, dedicar el tiempo que me queda para inferir o interpretar. Veámoslo ahora en el caso siguiente. Es el mismo texto. Marilyn Monroe está allá. Chao, Marilyn. Tenemos el mismo texto, no ha cambiado nada, pero sí la pregunta. Esta pregunta que aparece acá es una pregunta de inferir o interpretar. Y en inglés dice así. What was Marilyn Monroe's role in the 1950s and the early 60s? Si yo digo, estas fechas yo las vi, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando, what was Marilyn Monroe's role? ¿Qué creen que significa esta pregunta? Pueden ocupar micrófono o el chat. ¿Está preguntando el año o no? Es un poquito más. No está pidiendo el año porque eso sería una pregunta de identificar. Acá me está pidiendo interpretar. Por eso la pregunta es un poquito más larga al decir, what was Marilyn Monroe's role? Se parece mucho en español. In the 50s and 60s. Es como que, ¿cuál era el rol de Marilyn Monroe entre Muy el bien. año 1950 y 1970? Sí, así es. Camila, creo, que habló. ¿Sí? Sí, por ahí va. ¿Cuál era el rol de Marilyn Monroe en los 50 y en los 60? Específicamente no habla, no me va a dar el dato así como una respuesta específica. The role of Marilyn Monroe in 50 and 60 was... y la respuesta. No, porque esta pregunta es inferir e interpretar. José, tienes la mano alzada, no sé si quieres hablar o se te quedó arribita. No, ya. Entonces, ¿hay alguien que tiene alguna idea de cómo sería la respuesta correcta? What was Marilyn Monroe's role in the 50 and early 60? Ahora sí. ¿Cuál fue el papel de Marilyn Monroe en la década de 1950 y principios de 1960? Sí, necesito saber cuál sería la respuesta para esa pregunta, porque aquí tenemos que inferir o interpretar. Que el rol de ella fue ser una popular actriz y un sex symbol de los años 50 a mediados de 60. Ya, podría ser una opción, gracias. ¿Alguien más que quisiera dar otra? Por el chat dice una actriz, profe. Sí, ya sería el rol ser una actriz. ¿Ese era el rol de ella en los 50 y 60? Una actriz de... sex symbol, creo que quiere decir. Sí, sex symbol. O símbolo sexual, que es como la traducción. ¿Alguna otra idea? Actriz, modelo y cantante. Por sus actitudes extrovertidas y sexuales, o sea, sensuales. Sensuales, ok, sí, podría ser también modelo, una modelo y actriz y cantante, como dijo alguien por ahí, bien. Veamos la respuesta. Recuerden que aquí me están pidiendo que yo pueda inferir e interpretar. La pregunta ya no es algo tan específico que lo pueda sacar acá con palabras, sino entender el concepto. Veamos de qué se trata entonces inferir e interpretar. Dice así. She was a sex symbol, muy bien los que dijeron que era un símbolo sexual, and represented the changed attitude towards sexuality during that time. Fíjense cómo cambia. Pero no se asusten, que ustedes no son los que tienen que escribir. Por lo general son alternativas. Y esta podría haber sido la alternativa correcta. She was a sex symbol and represented the changing attitude towards sexuality during that time. Quiere decir, ella era un símbolo sexual y representó el cambio de actitudes hacia la sexualidad durante esa época. ¿Ok? Aquí no se asusten de que no es que ustedes lo tengan que escribir, sino que identificar en alternativas, porque la prueba va a tener alternativas. Pero si se fijaron, no era una respuesta cortita como la anterior, era una respuesta grande, fundamentada.
¿Vieron entonces la diferencia entre inferir e interpretar con lo que vimos anteriormente de identificar? Cuéntenme por el chat qué les parece, si existe la diferencia, si pueden darse cuenta más o menos del tipo de preguntas que vamos a trabajar. Dedito arriba también. Tengo manitos alzadas, no sé si por ahora o no, o se quedaron. Tengo José, Nico y Fabiola. No, Nico, Fabiola, mano alzada, no sé quién quiere hablar. Yo, Fabiola, para acá. ¿Puedo usar el traductor de mi celular? No, Fabi, sorry. ¿Por qué? Porque el día de la evaluación te van a meter a una sala con tus compañeros, te van a pasar un cuadernillo y lo único que vas a poder llevar es el diccionario. De eso vamos a hablar ahora. Ya, Pero desde ahora, gracias, mi consulta. olvídense, muchas gracias porque tu pregunta es demasiado útil para que nos quede claro desde un inicio. Desde ahora, desde mis clases, olvídense de estar con el Google al lado traduciendo todo lo que yo les voy diciendo. Olvídense. Tenemos que aprender a manejar y trabajar nuestro cerebro para que podamos conocer palabras o técnicas para entender la comprensión lectora sin el celular y el traductor. Ya, gracias, profesora. Consultaba nomás porque, bueno, el año pasado nos sugirieron que usáramos el Google, por eso preguntaba esta vez también. Ya. Quizás seguramente es para que ustedes se sientan relajados en eso, pero yo quiero prepararlos para la prueba. Y para la prueba va a ser sin traductor, ¿ya? Y estamos aprovechando de identificar, como dice la profesora. Sí, el diccionario tiene que ser, pero ahí lo vamos a hablar. Nico, no sé si tienes la mano alzada de pregunta o no. ¿O se le quedó? ¿Nico? No, creo que no. Ya. Diccionario, sí, ya vamos para hablar sobre eso. Acabamos de ver entonces las dos preguntas, se nos cuenta inferir e interpretar. Esta vale 40% en la prueba, ¿ya? Por lo general deben ser como unas 7, 8 preguntas de este índole que son las más difíciles. Pero teniendo claras las anteriores, que era identificar y tener 10 buenas de identificar, ya me está diciendo que tengo la mitad de la prueba avanzada, ¿ya? Entonces esta es normal que puedas fallar en inferir o interpretar. Y nos vamos a la última categoría, que es la de reflexionar. ¿Ya? En esta es muy poco las preguntas que les hacen y por lo general les permiten tener pruebas, o sea, responder en español. Veámoslos cómo son en los tipos de texto que nosotros tenemos a través de ejemplos. En un texto de noticia podemos encontrar la pregunta, ¿cómo crees que este evento afectará a la comunidad? ¿Se dan cuenta que es una pregunta que me están preguntando mi opinión? En un folleto, ¿qué información adicional te gustaría tener sobre el evento? En una instrucciones de manual, ¿qué otros usos podría tener este producto? En un texto de una biografía, ¿qué lección podemos aprender de la vida de esta persona? Menciona 2. En una información turística, ¿qué otros lugares te gustaría visitar en esta ciudad? A continuación, responda en español. Fíjense que esto que aparece tanto en biografía como en información turística de menciona 2 o a continuación responda en español es algo que se van a tener que acostumbrar porque en la prueba de inglés van a aparecer muchos de este tipo de preguntas. De esta forma, que menciona con 2 palabras, menciona 2 ejemplos o responde brevemente en español, porque lo que quiere el profesor que va a revisar sus exámenes es entender si ustedes puedan reflexionar de acuerdo al texto, la información que hicieron, si pueden dar un punto de vista y aplicar sus propios conocimientos y experiencias con el texto que acaban de leer. Ahora, retornemos al texto que teníamos de Marilyn, the Actress. Tenemos el mismo texto, la misma oración, ya sabemos un poco de qué se trataba, pero miren el tipo de pregunta ahora. Crece un poco más y dice así. Question. What aspects of Marilyn Monroe's life do you think, y aquí me está preguntando qué creo yo, do you think contributed to her struggles with addictions and depression? Wow. Esta ya es una pregunta, uno que me está pidiendo, do you think, o sea, lo que tú piensas. ¿Qué aspectos de la vida de Marilyn Monroe tú piensas contribuyó a sus luchas contra o con la addiction and depression? ¿Qué será addiction and depression?
Adicciones y depresión. Adicción. Y depresión, ¿verdad? ¿Hay alguien que me pueda responder esto? Porque no está explícito en el texto, ya no es una pregunta de identificar. Tampoco lo puedo interpretar porque en alguna parte se dijo, sino que de acuerdo a lo que leí, después de todo este texto, tengo que ver y reflexionar qué aspectos de la vida de Marilyn contribuyeron a su lucha contra la adicción, o sea, sus desafíos o luchas que tenía contra la adicción y la depresión. Tal vez la fama y la presión social. Ya, puede ser. Muchas gracias. ¿Alguien más por el chat también pueden escribir alguna idea? Los excesos. Los excesos, ¿ok? ¿Algo más? ¿No? La Revisemos. exposición. Ya, ok, thank you. Vamos a revisar entonces cuál sería la respuesta adecuada. La respuesta para esta pregunta es, recuerden que la podemos responder en español, los problemas de su vida privada y el precio de la fama. ¿Ok? Esos son los aspectos que influyeron en la adicción y depresión de esta actriz. Los problemas de su vida privada y el precio de la fama. Ahora, vida privada lo leímos en el texto, pero el precio de la fama no. Eso ya le está dando una connotación propia mía que lo puedo sacar de acuerdo a leer el texto, de saber un poco de su historia y saber que existe un precio de la fama, que es una frase de uno. ¿Qué tal? ¿Pudimos entonces entender las 3 preguntas o habilidades que vamos a ver en las pruebas? La habilidad que vamos a identificar, perdón, que vamos a ver en las pruebas de inglés va a ser identificar, donde tenemos que buscar información específica del texto. Luego interpretar e inferir, que suelen ser las más difíciles, porque aquí pensamos que ustedes comprendan el significado implícito, o sea, que está bajito, entre líneas del texto. Y finalmente vamos a tener unas poquitas preguntas, 2 o 3, sobre reflexionar. Pero lo bueno de esto, que esa habilidad que es más difícil, me van a permitir o escribirla en español o la alternativa está en español. Y en este caso me pide considerar desde una perspectiva personal y aplicar mis conocimientos, creencias o experiencias para relacionarlas al texto. Por lo tanto, yo les sugiero que desde ahora en adelante en nuestras clases de inglés siempre las comprensión lectora las veamos desde esas 3 habilidades, que es identificar, interpretar, que es igual a inferir, por eso se llama interpretar e inferir, o reflexionar. 3 preguntas, tipos de preguntas que nosotros tenemos que ir manejando y para sentirnos seguros y después aplicar lo que yo necesito que ustedes apliquen. El tiempo correcto para que ustedes lo utilicen en un diccionario y puedan buscar las palabras que no entiendan. No sentarme y decir no entiendo nada, agarrar el diccionario y comenzar a hacer las preguntas. Primero, sentirme relajado del tipo de preguntas que me van a hacer, saber cuáles identificar, voy buscando cuáles son las de identificar y luego con más tiempo dedicarme a las que son de inferir o interpretar, o responder, por ejemplo, las de reflexionar primero, como son en español. Esa es la idea, ¿ya? Y ahora viene nuestra parte favorita, que es el placement test o la prueba de diagnóstico que vamos a realizar. Ya, esta prueba de diagnóstico es para reconocer el nivel de inglés que encontramos en este ciclo. Entonces yo no los conozco a ustedes, pero ustedes ya me conocen a mí, estamos un poco de desventaja. Yo necesito conocer a ustedes en qué nivel de inglés están para este ciclo, porque así yo voy a poder trabajar o manejar algunas áreas mejor que otras. Entonces yo voy a poder darme cuenta que, oye, están súper bien en identificar, pero están súper malos para reflexionar, o al revés. Entonces mi prueba que acabo de crear para ustedes tiene estas 3 habilidades de preguntas distribuidas en distintos ejercicios de comprensión lectora. Ahora, las tengo online, y si yo hago clic en este ojito, me va a enviar a la página que yo la voy a compartir por el chat de ustedes para que no se asusten, pero todavía no. Tienen plazo de entrega hasta el sábado 19 de abril a las 15 horas. Hasta esa hora lo pueden realizar online. Yo sé que el profesor Eric lo compartió también de forma de PDF, ¿ya? El PDF está bien que lo hagan, que si ustedes lo imprimieron y no tienen internet,
lo puedan realizar bien, pero yo necesito tener al menos 10 de ustedes en mi banco, en mi buzón, para ver cómo están, porque es como el profesor pueda diseñar la clase que vamos a tener de aquí con el conocimiento de mis estudiantes. Si ustedes no me comparten esa información verdadera, veredicta, nada, estar ocupando el traductor ni nada, yo no puedo diseñar las clases de mejor manera, necesito conocerlos ustedes, ¿ya? Esta prueba, al finalizar el test, se hace clic en la palabra finish o terminado, y luego colocan su nombre y apellido, más que nada para después tener una idea, si es que Eric me pueda pasar una lista de quiénes son los que participan para saber el porcentaje de los que lograron tanto el resultado y otros no. Ahora, yo necesito que ustedes lo realicen en el tiempo que les di, o sea, hasta el sábado 19. Si quieren, lo vamos a avanzar ahora porque yo me voy a quedar hasta las 8:30 para que aclaremos dudas, pero tienen 62 minutos para realizar la evaluación, no más. Y lo único que pueden tener de ayuda es un diccionario, un libro en papel, no el traductor de Google, lo dice explícito ahí, y tampoco pueden ayudarlos otras personas, menos sus hijos que están estudiando, porque ya me han dicho a veces que ayuda, o mi nieto que me ayudó ahí, no, solitos, ¿ok? Que ya me sé esos detalles. Hoy día me dijo Eric que no es necesario que pasen la lista por acá, pero sí quiero que me digan por micrófono abierto quiénes imprimieron la prueba. O la tienen física en PDF o la tienen en el grupo de WhatsApp. ¿Nadie? ¿Hay alguien que lo tenga ya? ¿El diccionario? No lo tengo. La prueba, si el profesor Eric se las prestó, se las pasó por... ¿No? No. No, profe, no. Ya. No, No he enviado nada al profe Eric. No, mejor todavía, porque yo quiero que lo hagamos acá. Ya, pero miren, antes de mandarles el link por el chat de esta presentación, se las quiero mostrar. Díganme dedito arriba si pueden ver la página ahora donde está el Placement Test segundo ciclo de inglés, si pueden verlo. Dedito arriba, por favor. Ya, súper. Very good. Ya voy a aumentar acá. Así creo que se ve mejor. Ya. Aquí dice cómo es la prueba. Fíjense que es una página web. Ustedes van a entrar de su celular, les va a aparecer. Me quedan ya 59 minutos desde que abrí esta página, pero es porque yo la abrí apenas hice clic. Y tiene como objetivo determinar el nivel de competencia en inglés de los estudiantes adultos para diseñar un plan de estudio personalizado. O sea, si ustedes no me entregan la verdad acá, yo no puedo hacer un plan para ustedes. ¿Ya? Es súper importante para los profesores hacer un diagnóstico de lo que tenemos en trabajo. Ahora, ¿a qué me refiero con que me entreguen la honestidad acá? No quiero que me digan, no sé nada, ya, chao, y cierren esto y se vayan todos amargados porque no entendieron nada. Yo necesito el esfuerzo también de ustedes, que se dediquen a responder esto, pero de una forma un poco más consciente. Por eso tienen un tiempo. El que quiera lo realiza ahora ya conmigo, y se queda hasta más tarde, va a llegar a mi buzón, ya les voy a mostrar, o el que quiera guarda el link, porque yo se lo voy a compartir igual a Eric después, para que lo comparta por el chat, quede guardado, y lo tienen para realizar hasta el sábado a las 15 horas, ¿ya? Ahora, a modo grosso, la prueba dice eso, luego está la A, si se fijan, acá está la A, un texto, B, otro texto, C, otro texto, y luego la palabra finish. ¿Qué significa finish? Miren, voy a hacer una locura aquí. Yo acá me piden, claro, que terminemos. Aquí yo, por ejemplo, voy a colocar cualquier cosa, después voy a explicar con calma. Me coloco 5, no, voy a poner 6, voy a colocar cualquier número que no esté ahí para que ustedes después no vean la respuesta. Ya. Acá, por ejemplo, tengo que hacer clic, leo el texto, tengo preguntas de, miren, identificar, interpretar. Aquí voy a colocar cualquiera. Aquí me pide reflexionar, entonces tengo que responder en español. Voy a escribir bla, 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 bla. Aquí cualquiera. Esta.
Después les voy a explicar cómo se van respondiendo. Yo solo quiero que vean esta. Aquí también me piden reflexionar, bla, 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 bla. Y voy a hacer finish. Una vez que haga finish, me aparece que tenga que colocar su nombre completo. Entonces aquí voy a colocar tester, que es como para que recuerde que yo fui la que envió esto y no ustedes. Lo envío. Me están validando la guía, si la completé, si la hice. Y ya está lista. Y dice enviar resultados. Lo envío, subo un poquito, y me va a aparecer una pestañita que dice tus respuestas fueron enviadas a tu profesora. Buena suerte, aceptar. Y aquí me va a aparecer en rojo, obviamente porque esto no está considerado dentro de la evaluación, ¿ya? Yo lo leo porque a veces me lo escriben con falta ortográfica, pero no está malo, o a veces me lo escriben con mayúscula y el lector me lo lee solo con minúscula, así que omitan porque a todos les va a aparecer rojo acá, muy, muy difícil que les aparezca verde. Y luego acá van a tener las respuestas marcadas. Rojo significa que están malas. ¿Ya? Obviamente acá están rojas porque las coloqué a propósito malas. Y aquí en el lado izquierdo me va a decir mi nota. En este caso saqué 0,7, es insuficiente, pero vieron que está todo como de juego. Ahora, ¿por qué para mí es importante? Porque cuando yo entre como profesora a mi página, me va a aparecer el resultado de esta evaluación. Me va a aparecer el resultado de esta evaluación, quién fue Juanito Pérez o el que respondió y su resultado. Y yo voy a poder entender si a él le costó este tipo de preguntas de texto que son con imágenes, o le costó este tipo de texto, le costó identificar o interpretar. Necesito entonces tener un resultado real para que yo pueda crear el mejor plan para ustedes, el mejor texto, las mejores clases para ustedes, ¿ya? Así que así se forma. Ahora ya les voy a ir a explicar paso a paso los textos para que se relajen y las podamos ir desarrollando. Pero yo quería que se dieran cuenta cómo funciona esta página donde hacemos las pruebas online y así nadie imprime y lo pueden hacer en cualquier momento y tienen hasta el sábado entonces a las 3 de la tarde para terminarlo, los que no lo quieran terminar ahora. Entonces, hasta ahí, ¿queda claro cómo se trabaja esto? Se entregan un link, hace clic y aparece, tiene 60 minutos para desarrollar el quiz hasta el sábado, ¿sí? Ya. Perfecto. Muy bien, ahora les voy a explicar paso a paso de qué se tratan los ejercicios, ¿ya? No les voy a traducir ni los textos, tampoco les voy a traducir el tipo de preguntas, sino que vamos a ir entendiendo un poquito la dinámica de lo que les voy a pedir, las instrucciones más que nada, para que ahí les quede claro y ustedes lo puedan desarrollar. Recuerden que un diagnóstico no les puedo ayudar en este sentido porque yo necesito revisar qué es lo que saben y lo que no saben. Así que vamos a mirar esto, voy a actualizar la página para que me permita, ya, ahí están los 62 minutos, comenzó de nuevo, dice el título, el objetivo, instrucciones, dice lee los siguientes textos y responda las preguntas en inglés o español según se indique, ya, por lo general, ese es el instructivo que aparece en las pruebas de inglés, entonces lo mantuve para que nos vayamos acostumbrando a las instrucciones. En la letra A dice, look at these notices. Y esta es una de las primeras cosas que tienen que entender. La palabra notices no significa noticias, significa letreros. Lo estoy poniendo en el chat. No se olviden, tomen apunte. Notices no son noticias, son letreros. Entonces dice, look at, observa o mira, estos notices and signs, estas señaléticas o letreros. And match the meaning with the picture. Y une el significado con las imágenes. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 imágenes. Nosotros lo vemos en nuestro trabajo. A veces hay algunas que son más comunes verlas en algunos folletos, otras en el trabajo mismo donde uno está, o simplemente a veces lo vemos en algún lugar donde nos tenemos que ir. Hay información acá de lo que significa ese letrero o esa señalética. Entonces, es importante que ustedes lean con cuidado. Si necesitan el diccionario, lo pueden buscar para entender qué significan estas cosas, estas palabritas que están acá. Y cuando tengan claro, ya, ese se trata de la comida, entonces voy a colocar
la imagen, el número de la comida acá. Entonces aquí ven que está el número 1, 2, 3, 4. Si yo creo que el de la comida, que dice no comer, es la primera, que significa be careful of radiation, yo coloco acá con mi dedito, hago clic aquí y coloco el número de la imagen. Nada más. Si me equivoco y ya estoy por acá, vuelvo a hacer clic, lo borro. ¿Ok? Y coloco el número que corresponde. Aquí voy a colocar el número 3. Y así sucesivamente con los otros dibujos en la casilla que corresponde. ¿Me pueden decir dedito arriba, dedito abajo si se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Gracias, súper. Este tipo de texto los vamos a ver en la evaluación por si acaso. Ya es muy común que aparezcan señaléticas o letreros porque también es un tipo de texto, que son los folletos. Entonces es muy común que aparezcan. Vamos con la letra B. Y la letra B dice, read the text and answer from 1 to 3. Me dice que lea el texto y responda de la 1 a la 3. ¿Está claro ahí? Sí, profe, está claro. Ya, gracias. Bueno, el primer texto se dan cuenta que tiene una imagen, un título bien grande y un texto bien cortito. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok. ¿De qué se va a tratar el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Biografía? ¿Folleto turístico? Valparaíso es una ciudad de Chile. Ya, pero ¿qué tipo de texto es? De los que vimos de ejemplo. Un folleto turístico. Un folleto turístico, ¿verdad? Porque ya me está hablando de un lugar. Muy bien, y sabemos que es Valparaíso. Puede que yo conozca Valparaíso, puede que no conozca Valparaíso, pero ya es un texto que me da seguridad de que es alguna ciudad. Y es muy común encontrar en las pruebas textos de este tipo, de alguna información turística. El texto menciona que es una ciudad de Chile, bla, 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 mucha información detallada del lugar, solo del lugar, ¿ya? Puede que me hable del tipo de persona, de la cultura, del clima, etc. Pero aquí hay tres preguntas, si no me equivoco, tres preguntas. Fíjense, una de identificar, donde es algo específico del texto, una de interpretar, donde debo un poquito analizar con más calma lo que dice el texto, y por último, una de reflexionar, donde tengo que responder en español brevemente. Vamos entonces, yo no les voy a leer el texto, ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes con un diccionario, pero la primera pregunta dice, what is Valparaíso known for? What is Valparaíso known for? ¿Ok? Y me aparecen tres alternativas, A, B o C. En esta plataforma, para marcar una, solo hago clic sobre la letra que yo crea correcta. Si yo me equivoco y digo, no, no era esa, es la B, hago clic en la B y borro la A, haciendo clic nuevamente. ¿Ven? Si vuelvo a hacer clic, puedo marcar todas y van a estar malas, así que hay que fijarse que solo una quede marcadita y se cambia el color. Ahora, la primera pregunta me dice como, ¿por qué es conocido Valparaíso? ¿Por qué es conocido Valparaíso? Yo tengo que buscar algo de acá, el texto que me diga por qué es conocido. Aquí hay tres alternativas. Ojalá que comprendan que como es identificar, es algo que tiene que estar en el texto y que sea fácil de buscar y pillar. La segunda pregunta ya es de interpretar. Y aquí ya me pregunta, why do many tourists visit Valparaíso? ¿Por qué muchos turistas visitan Valparaíso? Muchos turistas visitan Valparaíso porque... Y según la información que me aparezca acá, de acuerdo a lo leído, voy a seleccionar la información. Y la tercera pregunta, que es de reflexionar, me pide, what do you think? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Ya? Aquí ya les estoy pidiendo su información propia de ustedes, de acuerdo a una perspectiva personal. Responder, what do you think makes Valparaíso a special city in Chile? ¿Qué es lo que hace a Valparaíso una ciudad especial en Chile? A continuación, responda en español brevemente. Ya no coloquen tanto. ¿Y cómo se responde brevemente? Hacen clic en este espacio y ahí ustedes van escribiendo.
casi siempre va a aparecer esto rojo o que tienen menos nota porque esto está rojo. Y esto es porque yo me dedico, luego del sábado a las 3 de la tarde, revisar sus respuestas y ver, pero estuvo bien en esto, ya, estuvo bien en esto, ya, perfecto. Entonces, la próxima clase, antes de ponernos a grabar, vamos a dejar, o después de grabar, vamos a dejar un tiempo para hablar y ver sus respuestas, que no queden grabadas, obviamente, porque sé que les da vergüenza, pero lo podemos hacer al final de la clase. ¿Queda claro las 3 preguntas más o menos de cómo se van ordenando y las formas de responder? ¿Sí o no? Sí, profesora, está todo claro. Ya, perfecto. No, está todo clarito. Ya, súper. Señora Zulema, ¿me tienen mano alzada? Sí, una consulta. Ujú. Las preguntas que usted nos está haciendo, ¿nosotros las tenemos que mandar al grupo como respuesta o las vamos a comentar el día? La próxima clase, próxima ustedes al final, recuerden que al poner aquí, al final, cuando terminen de hacerlo, van a colocar finish, les van a pedir su nombre y me va a llegar a mi buzón personal. Entonces yo lo voy a revisar de forma discreta. La próxima clase podemos hablar de este al inicio, antes de comenzar a grabar, para que no queden los resultados ni grabados y ustedes puedan sentirse más cómodos de hablar de sus resultados. Y también porque, si se dan cuenta que esta parte que acabo de decir, la reflexionar, a muchos les va a parecer rojo, pero es porque yo lo tengo que revisar de forma personalizada. ¿Sí? Pero esto es en la página de... Sí, es que todavía el link no se los quiero enviar acá por el chat, porque si no algunos se van a poner a responder antes de... Ya, ok, gracias. Sí, yo lo voy a enviar ahora en el chat. ¿Qué pasa si yo me salgo del chat y no tengo el link? También se lo voy a enviar al profe Eric y el profe Eric se los va a enviar a su grupo de WhatsApp, que creo tienen, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí tenemos. Ya. Sí, él lo va a enviar porque tienen plazo hasta el sábado a las 3 para hacerlo. Yo lo que necesito es que lo hagan en un tiempo tranquilo. Los que se sientan seguros, se los envío ahora y los pueden ir haciendo hasta las 9, no hay problema. Total va a quedar en mi buzón guardadito. El que no tiene... Profesora, ¿Sí, Fabiola? hay que anotar hay que anotar el nombre en el chat. El profesor Eric me dijo que por hoy día no, porque era la primera clase, no era necesario. Pero ya me di cuenta que estaban todos pasando listas, así que no importa. ¿Sí? Sí, ok. Ya, ok. Vamos entonces avanzando de la letra C. El texto es un poco más complejo y la instrucción dice, read the text and answer from 4 to 6. O sea, aquí tengo que leer el texto y luego responder de la 4 a la 6. María Este es tiene un texto 35 sobre años. María Pieces Day. Así se llama, tiene un pequeño dibujito y tiene un texto un poquito más largo. ¿Ya? En este caso ya no es un folleto turístico. ¿Qué tipo de texto creen ustedes que es la letra C? ¿Una historia? ¿Sí? ¿Pero qué tipo de texto de los que vimos en ejemplo? Información. Ya. ¿Como una clase o no? Miren el título. Maria's Busy Day. ¿Es de un folleto? ¿Es de una noticia? Una biografía. Sí, por ahí va. Por una biografía, pero es una forma más simple, porque vamos a conocer, como dicen por ahí, una historia de la forma de vida de María, ¿verdad? Bueno, acá tenemos 3 preguntas. La 4 dice, what time does Maria wake up? ¿A qué hora María se levanta? Y hay 3 alternativas. Como es identificar, esta información debiera estar específica en el texto, ¿ya? En la quinta, dice, what does Maria do after school? ¿Qué es lo que hace María después del school? Aquí es importante porque es interpretar, entonces tengo que leer un poquito más, identificar qué es específicamente lo que hace después del school. Y finalmente, en la 6, la pregunta es, how do you think? ¿Cómo piensas? María feels, María se siente about her life, sobre su vida. A continuación menciona en español brevemente. María se siente feliz, pero pobre, se siente dichosa, pero angustiada, se siente sobrepasada en pensamientos, pero muy optimista, se siente energética, pero agotada. Ahí ustedes tienen que, de acuerdo a todo lo que leyeron de María y como ella también lo menciona, colocar una breve explicación de cómo María se siente, diciendo algo bueno,
pero también algo no tan bueno que quizás María pueda sentirse de acuerdo a la historia. ¿Ok? Y de la misma forma, como dijimos antes, aquí ustedes marcan haciendo clic sobre la respuesta que crean correcta y acá en la parte final solo tipean. ¿Ok? Una vez terminado, colocan finish, vuelvo a repetir, y les va a pedir que coloquen su nombre completo, lo suben, esperen que cargue, les va a decir enviar, envían y les va a aparecer luego un letrerito de que fue enviado a mi buzón. ¿Claros hasta ahí o no? ¿Están claros? ¿No están claros? Any question? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? No, es que eso de Clarito como que el agua. bueno. ¿No? Está todo claro. Muy bien, gracias. Miren, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a dejar el link acá, por el que quiera terminar de hacerlo hoy día mismo, ahora mismo, y que tengan tiempo y que se sientan tranquilos de realizarlo, porque yo voy a estar hasta las 20:35 por cualquier duda o pregunta que tengan de la evaluación, pero es insignificante porque ya expliqué lo mayor. Ahora, si ustedes cuentan con un diccionario de papel en este momento, están en su casa y están tranquilos, puedan desarrollarla, porque la voy a dejar en el chat. Pero antes de dejarla, quiero solo anticiparme a que la próxima clase deben traer su diccionario inglés-español de forma física, comenzar a conseguirse a través de sus hijos, sobrinos, nietos, amigos pequeños que tengan acceso a las bibliotecas CRA de los establecimientos, que se consigan, pidan prestado un diccionario inglés-español, o que ustedes puedan ir a una biblioteca municipal a conseguir un diccionario inglés-español. Tiene que ser inglés-español, ¿ya? Tienen que tener los dos idiomas, porque necesitamos trabajar con eso y que ese sea el diccionario que ustedes utilicen hasta el fin de sus días, porque ahí pueden tener toda la información, conocer su diccionario, trabajarlo. De que la próxima clase vamos a hablar solamente del uso del diccionario de una forma útil y enseñarles a usar el diccionario de inglés y español. ¿Okidoki? Muy bien, lo tienen del año pasado. Cuando estemos dando la prueba no va a estar todo claro. No lo sé, pero es que yo por eso estos meses los voy a entrenar mucho para que se sientan relajados del tipo de prueba que van a ver, el tipo de preguntas que van a tener y así ocupen el tiempo adecuadamente para que el diccionario les sea útil y no de que empiecen a ocupar el diccionario en el segundo número 1, ¿ya? Así que hasta ahí quedó claro. Entonces la próxima clase traer diccionario inglés-español y ahora voy a enviar por el chat el link para que realicen la evaluación. Ya voy a hacer clic acá, voy a copiar. Estoy copiando. Y Una consulta. ¿sí? Para la prueba, ¿tenemos que llevar el diccionario? Sí, para la prueba final llevas el diccionario. Por eso yo lo voy a pedir desde la clase número 2, que lo empiecen a ocupar conmigo para que se acostumbren a ese diccionario y ese mismo diccionario lo puedan llevar el día de la evaluación. ¿Ok? Ya, ok, muchas gracias. Ya. Ok, atención, entonces comparto por el chat. Voy a parar la grabación un rato más, pero voy a estar hasta las 20:35 conectada acá para ustedes para que cualquier duda me vayan preguntando. Pero por ser nuestra primera clase, la clase ha terminado para el que desea retirarse. Voy a compartir por el chat de acá, recuerden, y también se lo voy a compartir al profe Eric para que lo pueda enviar por el grupo de WhatsApp más tarde. Y ustedes tienen plazo hasta el sábado, hasta las 15 horas para realizarlo en caso que necesiten hacer la evaluación en la mañana tempranito o en un rato en el trabajo que estén más tranquilos de poder realizar o cuando se consigan ya el diccionario. Oscar, tienes la mano alzada. Ya, aquí acabo de compartir por el chat el link. Por favor, ¿me pueden decir si lo ven con dedito arriba? Perfecto. El que sea generoso lo puede copiar y compartir inmediatamente en el grupo de WhatsApp también. Es una forma más fácil que quede archivado, guardado y anclado también para que lo puedan realizar hasta el sábado. Y ahora voy a parar la presentación para que
no quede tan pesada esta clase. Nos vemos la próxima con su diccionario de inglés.